Bueno, ya tengo un proyecto nuevo para el canal. Objetivo, hacer nuestro propio comando de arcade por un cuarto del precio y además la satisfacción de hacerlo nosotros. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comprarnos un mueble, ¿sí? Que viene así en crudo, o se le puede pedir que le agreguen el vinilo encima. Lo podría hacer yo, la verdad, pero primero no tengo una agujereadora de banco como para hacerle bien los agujeros para los botones. Y la verdad es que no es de mi mayor habilidad el trabajo con madera. Lo mío es primero software, después si quieren un poco de electrónica y electricidad general. Y esto puedo llegar a sobrevivir, pero la terminación no va a ser la misma. Estuve buscando, hay varios modelos para impresión 3D, opciones, pero para que quede una sola unidad como eso, requiere armar algo un poco más complicado. Y después hay muchos modelos prearmados que no tienen un buen espacio para las palmas y para apoyar. La verdad es que ese diseño, así como está presentado en madera, queda muy bien en MDF y no me parece tan costoso, ¿no? Es menos del 10% del producto terminado, la versión en madera. Así que vamos a comprar uno de estos. Y respecto de las piezas, yo encontré otra página que vende mejor, porque acá en general te venden kits, pero los kits que te venden, los botones no son de los mejores. Las palancas son de las más chiquitas e incómodas y traen un Zero Delay, una plaquetita USB para leer los botones. Y justamente donde vamos a ahorrar más, además de armarlo nosotros mismos, es en cambiar el uso de dos placas Zero Delay, que le puede llegar a agregar unos 20 y pico de dólares, sigue hablando en genérico, por una RP2350, que igual es mucha placa, podría ser una 2040, pero es lo que tengo, que con una sola nos va a servir para leer los dos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco el código. Y además sale bastante más económico. Bueno, esta es la página del proveedor, que es bastante más económico. O un poco más económico que lo que se puede llegar a conseguir en Mercado Libre. Y puntualmente conseguimos esta palanca, que es de las altas, de los que tienen los conectores más gruesos, de mejor calidad y por buen precio. Así que vamos a usar esta palanca. Y de botones, un pequeño capricho, y no compré el más económico, sino que compré unos que además tienen luz. Porque realmente creí que iba a ser una diferencia en cómo va a quedar el producto terminado. Y por último, si bien podríamos ahorrarnos todo el cable, ¿sí? Porque están los cables estos Fast On que van a JST para los plaquitas Zero Delay, que salen, bueno, multiplicando por la cantidad de botones que poner, hacen una diferencia. Pero encontré esto, que trae de a 10, o sea, de a 20 terminales ya cableados, por buen precio, casi lo mismo que se consigue en Mercado Libre, solamente el terminal. Obviamente uno puede poner el cable directamente, ¿no? Pero asumiendo que uno quiere ser más o menos prolijo y que sea mantenible con el tiempo, casi lo mismo que salen los terminales solos, ya vienen cableados, así que vamos a comprar un par de estos, bueno, cortarlos y ponerles del otro lado un cable DuPont para ponerlos en la RP. Así que bueno, vamos a hacer el pedido y ahora cuando venga, continuamos. Bueno, llegaron las partes. Vamos a ver qué cosas tenemos en esta cajita. El papel con el pedido. ¿Qué tenemos? Pedí los botones. Estos tienen 4 conectores, ¿sí? 2 para el contacto y 2 para el LED. Tienen un LED, se iluminan. Tenemos rojos, tenemos los azules. Tengo que tener 10 de cada. No, perdón. Tengo 6 de cada. Y después tengo estos, que son un poco más económicos, que no se iluminan, que son para hacer las funciones de Start, Exit Key, agregar ficha, todo eso. ¿Qué más pedimos? Tenemos las palancas, que tienen los 4 pulsadores, cada uno con su ground. Vamos a ver cómo conectarlos. Tiene que venir con el cable. Vamos a ver todos los cables que vinieron. Y la palanca viene la palanca, o sea, la base de la palanca, donde están los pulsadores, la palanca en sí, que vamos a ver cómo se arma, y la tapita, ¿sí? Porque el agujero es más grande que la palanca en la madera para que haga este movimiento. Tiene unos tornillos para ajustarlo.
Y los cables que vinieron son los cables de las palancas, que vienen así ya preparados para JCT, va a haber que modificarlos. Dos para las palancas. Y después están estos cables que compré yo, que como les decía, era lo más económico, incluso que comprar las terminales a mano, y aparte ya viene armado, ¿no? Vamos a ver, algunos los vamos a dejar así y otros los vamos a cortar y ponerles un conector DuPont para conectarlos con la RP. Bueno, vamos a empezar. Bueno, por otro lado, acá llegó el mueble, ¿sí? Además le agregué un ploteo que estaba bueno y los tapacantos. Estaba debatiendo cómo iba a ser la mejor forma de encararlo al trabajo. Por cómo vienen las piezas, me parece que va a ser mejor primero montar todas las piezas y después irlas conectando con esto, y por último vamos a laburar con el software y armar algún cablecito que me falte. Así que bueno, viene todo el mueble así. Lo que voy a hacer es sacar la tapa. Ahí va. Está la tapa, que es donde vamos a trabajar principalmente, y tiene estos agujeros en el cajón interno y estos agujeritos para que, digamos, lo que sobra de la palanca, que está acá, y este pedacito que sobra, pueda tocar acá sin hacer problema. Así que vamos a empezar a poner los botones y las palancas una por una. Bien, bueno, ahora con mucho cuidado lo vamos a dar vuelta. Era bien. Segundo intento. Perfecto. Muy bien, los tenemos todos. Ahora a armarlos. Voy a ponerles el conector. Ahí va. Hay que levantar, hay que levantar un poquito porque si no está apretado el botón y no se pasa en contra. Tiene un puntito acá que es el más alto, que es de donde agarra. Ahora a ver que volver a rotarlos a todos para ver cómo ponemos los cables, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora es prender las lucecitas, probar cómo se prenden y después conectar los cables para las luces. Para eso tengo mi super fuente de alimentación, que es un cable USB de iPhone viejo roto, ¿sí? A la cual le saqué 2 DuPonts. Así, no van al revés, entonces, a ver. Mira, no sé si se llega a ver, ahí sí se ve que se ilumina. Y entonces el negativo, que es el azul, es el de la derecha de este lado y será el de la izquierda de este lado. Veamos. Negativo al negro, positivo al rojo. Y tengo 3 que prendieron y 3 que no. Solo por validar voy a conectar al revés. No voy a prender ninguno ahí. Y me prendieron los otros 3. Así que no tienen siempre el LED para el mismo lado. Está bueno aprender ese detalle. El LED se puede sacar y cambiar de dirección. Miren qué lindo. Mejor porque así mantengo una consistencia. Bien, ahí tenemos todos los lados prendidos. A ver si se puede ver cómo se ve del otro lado. Hermoso. Hermoso. Bueno, lo que sí ahora es armar un cablecito que termine en una hembra DuPont por cada uno de los 16 botones que tenemos que poner, porque la dirección ya trae estos JCT que los vamos a ver cómo convertir, pero vamos a aprovechar las palitas que nos sobraron más una palita extra que yo compré, un conjunto de palitas que yo compré, para armar esos 16
16 conectores que van a ser los de la señal de cada uno de los botones. Y esos van a ir a la placa. Y del otro lado del conector va a ir... Perdón, del otro lado del botón van a ir todos a ground. Y la placa va a estar puesta en lectura de pull-up. Entonces cuando uno aprieta el botón lo lleva a ground. Y ahí es el active, ¿no? Que está presionado. Así que nada, vamos a empezar con eso. Y ahora la parte del sufrimiento. Agarrar todos estos cablecitos que están perfectamente armados. Y darle nomás. Vamos a escuchar el sonidito. Muy bien. Yo tengo acá 16 puntas. Entonces ahora vamos a agarrar las palas. Agarrar la pala, justamente. Los grounds, las tierras, las vamos a dejar armadas porque van a ir, como van todas conectadas con todas, lo dejamos así. Y entonces la magia va a ser esta. Agarramos uno, la pala. Agarramos el que tiene el DuPont. Cortamos un pedacito de termocontraíble. Esto tendría que alcanzar, sí, muy bien. Y hacemos... Pasa por el DuPont, no. Ponemos el termocontraíble primero. Y hacemos la conexión. Muy bien, este soldado, vamos a darle sellarlo con el termocontraíble. Bueno, y ahora hay que repetir este mismo proceso por otros 15. Listo. Bueno, lo que sigue es conectar todos estos cables que armamos y después instalar las palancas. Así que vamos a empezar. Vamos a poner primero los grounds. Bien, bueno. Entonces, ahora viene la palanca. El coso de la palanca. Vamos a poner el tornillo. Perfecto. Lista la palanca. Lo que sigue ahora es armar la Pi-Pico. Resulta que me gasté todos mis pines que tenía libres en armar el Rascasi. Así que bueno, empecé a robar pincitos de otras... La Pi-Pico viene sin pines. No solo no los trae soldados, no los trae en la bolsilla tampoco. Entonces, nada, me empecé a robar pines de otras plaquetitas que tengo, así sin usar. Y bueno, vamos a ser inteligentes en no soldarle todos, sino los que hagan falta. Y tenemos nuestra plaquetita armada con pines robados de distintas placas y con menor cantidad de las que necesitamos, con lo cual quedó medio así. Pero, de nuevo, esta vez queda más cómodo para decir, bueno, sé en cuáles tengo que poner los cables. Bueno, el tema del software es así. Existe un software muy utilizado para hacer esto que se llama GP2040,
que las personas que lo desarrollaron inicialmente venden algo así como un hat, que ya traen los conectores JST, como si fuera una placa Zero Delay estándar. Y bueno, uno le pone la Pico y supuestamente tiene un montón de features, soporta conectarse a PlayStation, soporta conectarse a Nintendo Switch, obviamente a computadora además. Tiene, no sé, tarda 0.86 milisegundos. La verdad es un software muy completo. Pero ¿qué problema tiene? Está diseñado para funcionar con un único dispositivo, ¿sí? Y nosotros estamos tratando de hacer un pequeño ahorro. Entonces, obviamente, podríamos agregarle el costo de una Pico más. Podríamos. No sería tan significativo. Pero me parece copado, divertido, ver si podemos ahorrarlo. Porque realmente la computadora en sí, dentro del Pico, tiene potencia más que suficiente y entradas más que suficientes para resolverlo con una sola unidad. Entonces, lo que tengo acá es el ejemplo del código, ¿sí? Este es un ejemplo que es una adaptación que había en Stack Overflow de un código de ejemplo que viene con la biblioteca TinyUSB de Adafruit, que era para un dispositivo HID. HID es el nombre de la familia de dispositivos que son teclado, mouse, que se llaman dispositivos de interfaz humana. En particular, los joysticks entran dentro de este estándar HID, o protocolo HID, digamos, que corre sobre el USB. Y el ejemplo original era para generar un HID. Bueno, no hay demasiado en internet, pero había este ejemplo en Stack Overflow para poder justamente reportar dos dispositivos, dos dispositivos, llamémosle, pero de una manera que es una única interfaz HID que puede reportar los dispositivos. Que eso es lo que permite, habitualmente se utiliza para que, por ejemplo, si uno tiene un teclado, ¿sí? un dispositivo que es al mismo tiempo, por ejemplo, teclado y mouse, puede reportar la parte del mouse y la parte del teclado dentro de la misma interfaz, llamémosle. Eso funciona. Lo que había propuesto esta persona era un hack permitiendo reportar dos gamepads en la misma interfaz. Y lo que dice es que eso funciona en Linux. En Windows supuestamente funciona directamente. En Linux hay que ir y cambiar una configuración para permitir al Quirks Mode que se banque tener dos del mismo tipo dentro del mismo reporte, ¿sí? Dos gamepads. De hecho, yo probé haciendo un gamepad y hay gamepad y hay joystick, que es como no hace mucha diferencia. De hecho, no hace ninguna diferencia, supongo que es para reportar, para el iconito que va a mostrar, si muestra el dibujito de un gamepad o de una palanca. Pero no funciona, digamos. Hay que ir y habilitar eso, el Quirks Mode, cada vez que uno lo enchufa, cada vez que uno reinicia. Entonces sería poco práctico. Se debe poder dejar permanente con alguna hack en la configuración, pero la verdad me parecía como que no daba. Entonces hice un poquito más de investigación y armé mi propio código, porque versiones más nuevas de TinyUSB, mi idea era mandarle modificaciones a TinyUSB. No hizo falta porque hubo commits posteriores que le agregaron, o con pocos cambios, le agregaron el soporte para que pueda reportar más de una interfaz, ¿sí? Porque el mismo dispositivo USB HID puede reportar hasta 16. Un mismo dispositivo USB, no HID, un mismo dispositivo USB puede reportar hasta 16 interfaces. Entonces, cuando uno conecta una... Perdón, ¿dónde estamos? Acá. Cuando uno conecta una plaquita de estas, por defecto arma tres interfaces. Una es la interfaz serie, que es lo que se llama CDC, que es lo que permite ver el serial monitor. No por defecto, bueno, cuando uno lo levanta en TinyUSB. La segunda no me acuerdo cuál es. Y la tercera va a levantar con este código un HID. Bueno, lo que nos permite ahora es poder levantar una cuarta que también sea un HID. Y entonces podemos en cada una de las HIDs reportar cada una de las dos palancas por separado. Y eso Linux lo toma como si fueran dos joysticks separados. ¡Pum! Yo acá tengo una aplicación, ¿sí? Para probar en la Mac y vemos como va tirando valores, ¿no? Random. Y tenemos los dos dispositivos. Bueno, te dice generic, pero están los dos. Y si cambiamos, son otros los valores, ¿no? Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiar este código de ejemplo que tira valores random con un sleep por justamente ir leyendo los pines. Bueno, en algún momento el OBS me dejó de grabar la pantalla y bueno, y no se ve cómo me quedó el código, cómo lo fui avanzando, pero básicamente me quedaron los grupos de pines de los ejes y de los de cada uno de los
botones de cada lado. Los inicializo. Y después en el loop trato de leer los ejes, trato de ver los botones directamente como la máscara de bits de cada botón. O sea, porque se reportan como la máscara de bits los botones en HID. Y después, bueno, convierto los botones de ejes a valores de ejes entre menos 128 y 127. Nada, imprimo como para poder debuguear. Estuve probándolo esto y andaba. Ahora en el serie no se ve, pero tocando acá, a ver si lo puedo poner. Bien, y está 128. Ahí les quería mostrar esa parte que se había perdido la grabación. Ven como los botones están en hexa. Ahí voy mostrando que los voy eligiendo. Técnicamente podría apretar más de uno al mismo tiempo, ¿no? Y venía ahí hizo varios. Bueno, y los de la derecha también. Los ejes de la derecha y los botones. Bueno, entonces ahora, esto, si estuviera funcionando, también tendríamos que estarlo viendo acá. Tenemos el eje. Sí, miren, no lo puedo creer. Izquierda, arriba, derecha, abajo, y cada uno de los botoncitos. Magia. Estos son los botones del segundo. A ver el segundo. Se le quiere estar del segundo. No sé qué toqué, pero me dio uno en todo. O sea, algo tengo raro ahí. Tengo derecha. Esto que no sé qué. Arriba. 8, 7. Está raro esto, ¿eh? Ahora lo raro es que lo veo al último, entonces. Porque acá me pone lo que yo quiero. Así que debo estar haciendo algo mal cuando estoy reportando, evidentemente. Ah, esto. Bueno. Porque es en la interfaz 1, digamos, pero el reporte es del 0. Sí, ahí se arregló. Vamos. Izquierda, arriba, derecha, abajo. Y los botones. Creo que el primero es ground. 1, 2, 3, 4, 5. 4 de ese ground. 5, 6. Mira que son estos, ¿no? 7, 7 y 8. Perfecto, perfecto, perfecto. Anda, no lo puedo creer. Anda. Este hermoso codiguito que acabo de hacer yo. Lo que puedo ver es si le podemos bajar un poquito, ¿no? Porque 10 milisegundos es como mucho. Esto decía que estamos reportando cada 2, ¿no? Así que vamos a ver si podemos bajar este tiempo de espera a 2 sin que se cuelgue. Y si no, vamos a buscar cuál es el punto exacto donde explota a la mar. En la parte que tuve que cortar porque no grababa, en un momento eliminé ese delay y el problema era que se colgaba el reporte. Supongo que porque se overflowdeaba un buffer. Bien, no se cuelga. Opa, no parece colgarse. Bueno, listo. Lo único que falta ahora es agarrar esto y conectar cablecito por cablecito, que es todo un trabajito. Y ya vamos a tener el joystick. Vamos a eso. Bueno, listo. Está todo conectado con todo. Estuve probando con el monitorcito serial y veo cómo se presiona todo, cuando aprieto los botones de la palanca, cuando aprieto los botones, todo. Me falta poner un poquito de soldadura en esto que hice con el ground. Y ya está. Armar la palanca y la parte de las palancas y ponerlo. Así que ya casi terminado. Vamos. Bueno, para armar la palanca, lo que tengo que hacer primero es, como me la entregaron, vino como prearmado todo el vástago, vino como prearmado. Entonces lo que primero tengo que hacer es desarmarlo justamente. Y para eso, con un destornillador plano chiquito, en realidad esto es un buscapolo, pero podría ser un destornillador. Voy a tirar un poquito de acá, que tiene esta villita, que es la que sostiene las partes. Entonces ahí saco la villa. Y ahora lo que tengo que hacer es armarlo. Entonces tengo el circulito que tiene que dar del lado de arriba. Le voy a poner circulito y primer tope, freno. Lo voy a tener que meter y ahí sale. Ahí me quedó puesta una palanca. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es ponerles
el contratope. Y por último, la hebillita. La voy a poner acá. Voy a tener que como que empujar para abajo. Mientras que empujo para abajo, meter la hebilla. Ahí va. Ahí con la pinza de punta. Ahí va. Perfecto. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Entonces la palanca también se puede apretar. ¿Sí? Queda gigante y ahí estoy moviendo la palanca. Bueno, acá está. Con el monitor serie estamos viendo, a ver. Dice la derecha porque está bien, están reflejados, pero yo cambié cómo se reportan y este es el joystick, ¿no? Acá creo que veo el primer error, que la palanca izquierda me da positivo y negativa. Y arriba está bien y abajo está bien. Ok, bueno, tengo al revés las palancas. A ver. Botón 1, 2, 4, 8. Ok. 10 y 20. Creo que igual también los conecté al revés de como me los había imaginado. Va a haber que hacer modificaciones en el código. Bien, bueno. Ahora a la hora de la verdad, vamos al monitor de joystick HD, pues este es el puerto serie. Vamos con el primero. A ver. Y no reporta nada. A ver qué onda. Ah, ok. El primero es el de la derecha. Bueno. A, B, X, Y, L, R. Select Start. Listo, está perfecto esto. Ahora a jugar y disfrutarlo. Ahora sí, a disfrutarlo. Ay, si te gustó, dale like y suscríbete. Se movía todo.